Bien, buenas. La clase del día de hoy para el octavo es la temperatura y el calor. Vamos a tocar primero la parte teórica y la próxima clase vamos a ver más que todo la parte práctica, ya que llevo una serie de, eh, ¿cómo se dice? Cálculos pequeños para calcular la temperatura, pasar de una temperatura a otra. Así que vamos a entrar a la parte práctica. Vamos a ir de la página 132 a la página 135 y la próxima semana culminaremos el tema. Bien, y con eso ya empezaremos tanto la parte práctica como la parte que faltaría lo teórico, que no es más, mucho. Primero que hay que saber qué es la temperatura. Dice que si alguna vez en la vida hemos escuchado decir que alguien tiene calor o tiene frío, debemos saber que son sensaciones térmicas causadas por la temperatura, ya sea por el calor o la temperatura, dependiendo si baja o si sube. Bien, para entender esta diferencia, decimos que los fenómenos térmicos que involucran estos aspectos necesarios definirlo y aclararlo. La temperatura es una propiedad que se asocia con el grado de agitación de las moléculas que componen un cuerpo. Eso lo subraya. Dice que al calentar una sustancia, sus moléculas se mueven con mayor rapidez y chocan entre sí con mayor frecuencia. Esto hace que se registre una temperatura mayor. Cuando tenemos calor, las células de nuestro cuerpo se están moviendo mucho más rápido y por lo tanto ellas se calientan y al calentarse nos dan calor a nosotros. Bien, que es lo que sentimos muchas veces aquí en Panamá, que hay mucha humedad. Bien, el grado de movimiento de las partículas de un cuerpo es distinto en cada estado de la materia, eso lo sabemos, ¿no? Estado gaseoso, estado líquido, como hemos visto en los capítulos anteriores. Tenemos la teoría cinética que afirma que la materia está formada por partículas en continuo movimiento, o sea que las partículas poseen energía cinética debido a su movimiento y energía potencial, pues la fuerza entre ellas la obliga a mantener ciertas posiciones. Eso lo subraya. De acuerdo a esto, la energía cinética es mayor en la partícula de los gases, obviamente, porque tienen mayor movilidad. Luego vienen los líquidos y por último están los sólidos, que son los que menos movilidad van a tener porque son sólidos y por algo tienen forma. Vamos a ver cómo se mide la temperatura. La temperatura tiene tres escalas de medida: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Eso lo subraya. Aquí en Panamá usamos los Celsius, en otros países usan los Fahrenheit y en otros usan los Kelvin. Bien. El escala de Celsius o centígrada fue ideada por el físico astrónomo sueco Anders Celsius. Eso lo subraya. En ella se ha marcado con 0 grados Celsius la temperatura a la cual se funde el hielo, conocida como punto de fusión, y se marca con 100 grados Celsius la temperatura a la que el agua pasa de estado gaseoso, es decir, punto de ebullición. La escala se divide en 100 partes con una representante de un grado de temperatura. La escala Fahrenheit es una escala de temperatura que se utiliza como referencia. También son el punto de función del agua al cual se le asigna el valor de 31 grados Fahrenheit y el punto de ebullición al que se le asigna el valor de 212 Fahrenheit. Es decir, que el Celsius va del 0 al 100 y los Fahrenheit van de 32 a 212. Bien, todo va conforme al punto de fusión y ebullición del agua, siempre. Bien, el agua manda sobre las temperaturas. Los valores expresados en Celsius, como dije, van a haber cálculos, se pueden expresar en Fahrenheit. Y hay una fórmula para eso, que están en la página 132, que es donde estamos, y la van a subrayar, que son los cuadritos cremas. Bien, que más adelante la vamos a utilizar porque vamos a realizar cálculos de temperatura. Escala Kelvin absoluta. Al observar que la ebullición del agua no se producía siempre a la misma temperatura, el físico escocés William Thomson Kelvin pensó que era necesaria una escala que permitiera medir la temperatura en cualquier laboratorio del mundo. Eso lo subraya. La escala Kelvin se basa en la idea del cero absoluto, es decir, la temperatura más baja que se puede alcanzar en la teoría. Hasta este punto se le asignó una temperatura de 0 Kelvin en grados Celsius, que corresponde a menos 273,15 grados Celsius. La temperatura dada en grados Celsius se puede convertir en Kelvin utilizando la expresión que vemos ahí en la página 133, la cual debe subrayar también. Bien, Kelvin es la unidad de medida universal para la temperatura, ya que se usa mucho en laboratorio para determinarla porque ella es la que llega al cero absoluto y por lo tanto ella corresponde a un valor muy bajo en la escala Celsius. Luego en la página 133 tenemos qué instrumentos se usan para medir la temperatura. Tenemos obviamente el termómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir la temperatura. Su funcionamiento se basa en cambio una propiedad física de alguno de sus componentes. Eso lo subrayo. Por ejemplo, en un termómetro de alcohol, este último aumenta su volumen al estar en contacto con un cuerpo a temperatura, fenómeno conocido como dilatación. La forma de algunos termómetros consiste básicamente en una columna con un líquido, ya sea alcohol o mercurio, dentro de un capilar de vidrio graduado con una escala termométrica.
Uno de los termómetros más utilizados es el termómetro de alcohol. Y esta sustancia se utiliza por utilizar la construcción de termómetro debido a que es muy susceptible a los cambios de temperatura. Se le dice termómetro de alcohol ya que el líquido que está dentro que hace que suba o baje para marcarlo es susceptible. El alcohol es bastante susceptible a las temperaturas y por lo tanto es muy buen catalizador para saber si alguien sufre una fiebre, como lo utilizamos, o si la temperatura sube o baja. Existen otros tipos de termómetros que se utilizan, el que es el de mercurio en vez de alcohol y el digital. Eso lo subraya. Tenemos tres tipos de termómetros: de alcohol, de mercurio y el digital. El primero emplea mercurio como sustancia termométrica que posee la propiedad de dilatarse igual que el alcohol y contraerse con los cambios de temperatura. Así sube y baja por la columna del capilar del vidrio que la contiene cuando hay variaciones en la temperatura. Se usa generalmente para medir los cambios de temperatura ambiental, o sea, más que todo para el ambiente se usa el termómetro de mercurio. Y el termómetro digital convierte las variaciones de temperatura en variaciones de corriente, lo cual lo interpreta con un microprocesador que traduce esos números que se muestran en la pantalla, que es lo que vemos usualmente hoy en día a causa de la pandemia del coronavirus, que se utilizan bastante los termómetros digitales. ¿Qué es el calor? Si agregas agua hirviendo a una taza y la dejas unos minutos, ¿qué cree que ocurra con su temperatura? ¿Qué sucede con la temperatura de la taza a medida que avanza el tiempo? Cuando existe contacto térmico entre dos o más cuerpos que se encuentran en temperaturas distintas, se transfiere entre ellos parte de su energía, sin importar si están o no están en contacto. Bien, el calor se puede pasar de un cuerpo a otro sin necesidad de estar en contacto. Por eso, a veces cuando hay mucha gente en un solo lugar hay calor, aunque haya aire acondicionado. ¿Por qué? Porque todos tenemos una temperatura indicada en nuestro cuerpo y nos la estamos pasando sin necesidad de estar en contacto, no la estamos pasando. Los cuerpos pueden ceder y absorber calor. Dice que la energía en tránsito que se transmite de un cuerpo de mayor temperatura a otro con menor se llama calor. Eso lo subrayo. Como dije, los cuerpos pueden ceder y absorber calor. Sin embargo, no es correcto afirmar que un cuerpo posee calor de la misma manera que es incorrecta señalar que un cuerpo le transfiere temperatura a otro. Bien, una cosa es transferir calor y otra cosa es temperatura. No se pueden confundir. El calor sí se transfiere, la temperatura no. Si luego de un tiempo el cuerpo deja de absorber y ceder energía térmica entre sí, se dice que ambos se encuentran en equilibrio térmico. Por lo tanto, han alcanzado la misma temperatura y cesa la transferencia de calor. Ya cuando de repente usted siente que ya no tiene calor o todo está fresco, por más gente que haya, es que su cuerpo ya se adaptó a la temperatura que hay y ya todas las personas están en el mismo nivel de temperatura, por lo tanto, nadie está transfiriendo calor. Igual pasa cuando lo echa el agua caliente en una taza, llega el punto en que la taza ya absorbe el calor y se enfría todo, ¿no? ¿Cómo se mide el calor? El sistema universal de unidades de la unidad de medida de energía es el Joule. Eso lo utiliza, eso lo subraya. Puesto que el calor se mide en julios, el instrumento utilizado para medir el calor se llama calorímetro. También lo subraya. Y otra unidad muy utilizada para medir el calor es la caloría. Con frecuencia podemos absorber su uso en las etiquetas de información nutricional para indicar la energía almacenada en los alimentos. Un julio equivale a 0.24 cal y una caloría equivale a 404,19 julios. Muy bien. Hasta la página 135 vamos a llegar hoy, ya que la próxima clase vamos a ver cómo se transmite el calor, las temperaturas y sus cambios de estado y la característica del cambio de estado. Bien. Luego de ahí vamos a entrar a la parte práctica, que es una parte no tan difícil, es bastante sencilla. Y con esto terminamos la clase. Así que, esta es la clase de octavo. Un placer.